a continuar nuestra serie de Oseas y vamos a ir al libro de Oseas. Recuerden, profeta menor por allá, si usted quiere búsquelo de Mateo hacia atrás. Oseas capítulo 3 vamos a estar viendo en esta mañana. Oseas, su capítulo 3 es el más breve de todos los demás capítulos del libro. Solo son 5 versículos, así que los vamos a estar leyendo todos y a comentarlos, aunque sea de manera breve. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios nos dice así. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Versículo 2, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor infinito. Gracias, Señor, por esa demostración de amor de enviar a Cristo, tu amado Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a morir en favor nuestro. Ahora, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que caímos, aún así tenemos esperanza en ti, Señor. Gracias por esto tan maravilloso que tú has hecho a través de Cristo. Te pedimos que tu palabra nos bendiga en esta mañana y que cada uno de nosotros sea edificado en gran manera a través de tu Espíritu Santo. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a estar proyectando algunas ideas. Espero que se pueda observar. Y lo primero que voy a decir antes de hablar de estas gráficas que vamos a ver a modo de introducción, los solteros, por favor, no se asusten. Quédese hasta el final. Y después le explicamos al final. Bien, ok. Esto que estamos viendo acá sale de una estadística de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana. Y lo que estamos viendo aquí es una relación divorcio por matrimonio desde el año 2001 hasta el 2019. Como ven, mientras más alto sube la línea, quiere decir que en ese tiempo hubo más divorcios con relación a matrimonio. Por ejemplo, en el 2009 terminamos con un 50.28% de divorcios con relación a matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que si se casaron 100, ¿cuántos se divorciaron? 50, la mitad. Si se casaron 1000, ¿cuántos se divorciaron? 500, la mitad. Así que vamos. Si lo vemos en el tiempo, así va la cosa. Así va la cosa. Desde el 2001 hasta el 2019, si usted se da cuenta cómo va subiendo esa loma, cómo va haciendo ese pico, eso quiere decir que mientras más va pasando el tiempo, hay más divorcio en la República Dominicana. Usted se preguntará, ¿y qué pasó en el 2020? En el 2020 hubo la pandemia, ¿verdad que sí? Ahí bajó la tasa de divorcio como a un 35%. Y yo tenía la esperanza que era que se habían unido, que por estar en la casa la cosa iba a estar mejor. Señores, ya en los datos del 2021 la tasa subió a un 75% casi. O sea, la gente no se divorció en el 2020, no porque había más amor, sino porque los tribunales estaban cerrados. Pero usted dirá, bueno, esto es un asunto de la capital y de Santiago. Yo me atreví a graficar los divorcios de Puerto Plata. Y así vamos en Puerto Plata. Miren cómo vamos. En un 2001, de casi 300 divorcios, ya vamos en un 2019 de casi 1000 divorcios en la provincia de Puerto Plata. Es para arriba que vamos en ese sentido. Pero
hay dos cosas que usted podría decir. Lo primero que usted podría decir es, bueno, lo que sucede es que si la violencia ha aumentado, ¿verdad que sí? Hay más abuso en la familia. Como los hombres aparentemente cada día matamos más sinvergüenza, las infidelidades van subiendo y eso va provocando más divorcio, ¿verdad que sí? Eso es lógico, pensar que por la violencia y por las infidelidades haya subido la tasa de divorcio. Pero ¿qué sucede? Esta gráfica vemos dos líneas, una roja y una azul. La línea azul representa los divorcios que son por incompatibilidad de caracteres. ¿Qué significa eso? Cuando hay un conflicto en el matrimonio y debido a ese conflicto uno de los dos dice, no, yo no aguanto esto, vamos a tener que separarnos. Ahora bien, la línea roja representa los matrimonios que son por mutuo consentimiento. Usted entiende la idea de esa palabra, ¿verdad que sí? Es cuando dos personas se ponen de acuerdo y dicen, no, tú y yo no damos para esto, dejemos esto, mira. Y hasta ahí llegó el matrimonio. Cuando vemos, por ejemplo, al principio de la gráfica 2001, vemos que la raya roja está mucho más por debajo, ¿verdad que sí? Y la azul por encima, porque el azul representa los conflictos. Y es normal que la gente por conflicto se divorcie. Pero cuando vemos a través del tiempo, la línea roja va subiendo y la azul va bajando. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras va pasando el tiempo en la República Dominicana, los matrimonios están llegando al acuerdo de que no pueden seguir. Es decir, que por lo menos en las estadísticas dominicanas, el problema del divorcio no es un asunto completamente de conflicto en todos los casos. La gráfica dice lo contrario, que en la mayoría de los casos son situaciones como se acabó el amor. Yo no soporto al psicotú ese. Esa mujer gasta mucho. Por cosas así, los matrimonios se van a la deriva y por cosas mucho más sencillas que esas. Y lo que nos preguntamos es si realmente será posible en esta sociedad lograr un matrimonio inquebrantable. Un matrimonio donde hasta que la muerte los separen se pueda cumplir. ¿Es eso posible realmente? Gracias a Dios tenemos la promesa en la Biblia de que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y fíjense lo que vamos a ver hoy en este libro de Oseas. Es que a pesar de que nosotros mismos no nos soportamos a nosotros mismos, a pesar de que las relaciones entre nosotros fallan porque somos pecadores, porque somos infieles, a pesar de eso, el Señor nos ha amado tanto que Él quiere tener una relación contigo. Él sí quiere sostener un matrimonio contigo más allá aún que la misma muerte. Y eso es lo que vemos en la historia de Oseas. Dios amando a su pueblo infiel. Es que el libro de Oseas es como si fuera una película romántica. Recuerden, ¿qué vimos? En el capítulo 1, retroalimentando, vimos las consecuencias de la infidelidad y cómo nosotros rompemos el corazón de Dios cuando le somos infieles con otros dioses falsos, cuando sustituimos a Dios por otra cosa que no sea Él. Le rompemos el corazón al Señor, pero aún así Él decide amarnos, decide amar a su pueblo a pesar de su infidelidad. Luego en el episodio 2 vimos cómo Dios corteja, enamora a su pueblo, así como un jovencito corteja a alguien cuando se siente enamorado. Recuerdo ese verso que se me queda en la mente y no lo olvido, en Oseas 2, que dice que el Señor la trajo al desierto y le habló a su corazón. Así el Señor nos habla. Pero al llegar al capítulo 3, que es el que leímos, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un Dios mostrando la manera en cómo Él va a sostener su relación con su pueblo. Esto es lo que vamos a ver. A Oseas en representación simbólica del Señor y a esa mujer adúltera en representación simbólica de nosotros. Entonces, si esto fuera, vamos a decir que un cóctel o un montón de frutas, si tomáramos todas las ideas que vamos a ver hoy, todo lo que dice el capítulo 3, y echáramos todo eso en una licuadora,
¿qué saliera de ese vaso? El resultado sería esta idea, que es la idea principal de esta mañana. En Dios mismo es donde se encuentra todo lo necesario para hacer de nuestra relación con Él una relación inquebrantable. Es en Dios mismo que se encuentra todo lo necesario para hacer de nuestra relación con Él una relación inquebrantable. Ajá. ¿Y qué quiere decir eso? Me explico. Lo que te estoy diciendo es que no es con tus propias fuerzas, ni con tu inteligencia, ni con los chelitos que ofrendaste hoy, ni porque tú sirves en un ministerio, ni por tus estrategias. Nada de eso es lo que realmente va a sostener tu relación con Dios. Quien sostiene tu relación con Dios es Él mismo. A veces nosotros pensamos que la gracia de Dios solo aplica para la salvación. Me explico, es como si fuera un eslogan así, como parecido al de la tarjeta Mastercard. La salvación es gratis y para todo lo demás existe mi propia fuerza. No, no es así. No es así. En la vida práctica pensamos que luego que somos salvos, todo lo demás concerniente a nuestra vida cristiana lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Pero no funciona así. Bien es cierto que hay una responsabilidad humana, pero sin la asistencia de Dios, usted y yo no podremos serle responsable al Señor. Porque la Biblia lo dice, es Dios el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13, toda buena dádiva, todo don perfecto es un regalo que desciende de lo alto, que desciende de Dios. Eso es lo que dice Santiago 1:17. De manera que todo logro en nuestra vida cristiana es por la gracia de Dios. Eso es lo que vamos a ver en Oseas. Y saben, si le doy una tajadita de la parte práctica que veremos más hacia adelante, yo puedo decirle que lo mismo va a ocurrir en todo lo demás. En tu matrimonio, en tu ministerio, en tu trabajo. Si Dios no es quien te asiste en cada área de tu vida, no hay manera de que puedas serle fiel a Dios. No hay forma. Sin la gracia de Dios, nuestra relación con Él sería un intento fallido, sería más hallante que relación. Es por esto que el matrimonio entre Cristo y su iglesia está sustentado por la gracia de Dios, obrando a través del Espíritu Santo en cada área de nuestra vida. De lo contrario, si no es por la gracia de Dios, lo que nos espera es el divorcio espiritual dentro de la casa de Dios. Ustedes saben lo que pasa cuando la cosa está caliente en la casa, que estamos juntos aparentemente, pero estamos viviendo en camas separadas. Eso se da. Lo triste es que con el Señor eso se da también. A veces venimos acá, hacemos el pantallazo de que tenemos una relación con Dios, pero en el fondo de nuestro corazón estamos completamente divorciados de Dios, de su palabra, de sus intereses. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Sin la asistencia de Dios, tu matrimonio no es sostenible en el tiempo. De manera que, cuando pienso en estos pasajes, es como si yo estuviera viendo una película con mi esposa. Yo tengo un problema para ver películas, yo hablo demasiado. Mi esposa siempre me dice, tú no sabes ver películas. Porque yo soy del tipo que cuando ve las películas, ay, pero mi amor, mira, pero tiene el revólver en la mano. Pero, ¿y por qué lo tomó? Pero él no sabe disparar, ¿y por qué va a disparar? ¿Y por qué lo va a matar? Y mi amor, cálmate, observa, es que tú no sabes ver películas. Entonces, cuando yo leo a Oseas del 1 al 3, yo me voy preguntando, y es como si yo estuviera con mi esposa y le preguntara, pero ¿cómo es que Dios, siendo santo, siendo fiel, va a sostener esta relación con un pueblo infiel? ¿Cómo Dios sostiene, siendo santo y fiel, una relación con un pueblo pecador infiel? ¿Cómo va a funcionar eso? Entonces ella me va a decir, mira, cálmate mi amor, cálmate. Y observa lo que dice el versículo 1. Vamos a entrar al pasaje. Observemos nuestra Biblia, observemos palabra por palabra. Oseas 3:1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera.
como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Cómo Dios va a sostener una relación con este pueblo que no le ama? En primer lugar, Él lo hará amando perpetuamente, amando eternamente, amando incondicionalmente. Hay una formulita que cuando usted lee estos versículos tiene que tener en cuenta, y es que Oseas es simbólico al Señor, y entonces nosotros los pecadores somos simbólicos a Gomer o a esta mujer que es adúltera. Amando perpetuamente, el Señor sostiene esta relación. ¿Y qué significa perpetuo? Quizás esa es una palabra muy dominguera para mi gusto, muy rebuscada, pero me gusta. ¿Por qué? Porque me recuerda lo que dice por allá en Jeremías 31:3, hablándole a este mismo pueblo de Israel que nada quería con Dios. Dice la palabra que Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La palabra ahí eterno es olam, que significa algo que es perpetuo, algo que es repetitivo, algo continuo en el tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese versículo 1? Si usted se da cuenta, dice que el Señor le dice otra vez. Hay personas, estudiosos, que dicen que quizás el otra vez no va ahí. Hay algunas versiones que te podrían decir, y Jehová me dijo, ve otra vez y ama a esa mujer. Otros dicen que no, que dice que Dios dijo otra vez, pero no importa dónde usted ponga el otra vez. Lo que sí está claro en el pasaje es que Dios te ama otra vez y otra vez y otra vez, perpetuamente, repetitivamente. Su amor no se rinde. Su amor no se rinde. Otra manera de verlo es, por ejemplo, si lo viéramos en la Nueva Versión Internacional, me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Que es amante de otro. Eso es lo que hace el Señor. Nos ama a pesar de nuestras infidelidades. Y luego sigue diciendo el pasaje, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Aquí hace entonces como el switch, el puente entre esa historia y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios que nada quiere saber con él, y describe que este pueblo, ¿qué hace? Miran, ¿a quiénes miran? ¿A quiénes miran? Dioses ajenos, y aman tortas de pasas. La idea de que miran dioses ajenos quiere decir que andan, que caminan, que adoran dioses ajenos, pero nos llama la atención a qué se refieren esas tortas de pasas. Eran unas tortas, una especie, vamos a decir, de postres que lo horneaban y se servía como sacrificio, como parte de ceremonias a dioses paganos, a dioses falsos. Pero lo que me llama la atención ahí es que dice que ellos las aman, las aman. Donde quiera que usted busque comentarios sobre ese pasaje, regularmente el comentarista va a decir, estas eran unas tortas deliciosas. Les gustaba a aquellos que practicaban esto, probar estas tortas. Y esto me recuerda que realmente la idolatría nos deleita. Ese verbo amar ahí puede traducirse como se deleitan con tortas de pasas. Nos deleita la idolatría cuando la probamos. Nos gusta tener un Dios inventado que nos permita vivir en nuestros pecados. Eso nos gusta, eso nos deleita, eso muchas veces hasta nos enamora. Pero si hay algo que te quiero decir cuando pienso en estas tortas, es que mi hermano, mi hermana, cuídate de no embullarte con los postres que te ofrece Satanás, el mundo y tu propia carne, porque aunque Dios te ame, siempre quedarán las caries del pecado. Cuidémonos de adorar cualquier cosa por encima del Señor. En segundo lugar, ¿cómo el Señor va a sostener este matrimonio con su pueblo? Pagando el precio, costeando completamente los pecados de ese pueblo. Cortico, pero muy profundo. Mire lo que dice ese versículo 2. Veamos el versículo 2. Inicia diciendo que la
La compré. ¿Para quién la compró? Para otro. Para mí, por 15 ciclos de plata y 1,5 homer de cebada. Lo que definitivamente nos llama la atención de ese pasaje es ¿por qué él pagó este precio? ¿Y qué significa este precio? Pagar estos 15 ciclos de plata y esta medida de cebada que equivale aproximadamente a 555 litros de un cereal llamado cebada. ¿Qué es lo que pasa? En el pasado, en su cultura, en ese contexto, existía la esclavitud. Entonces, el precio que se entendía que era precio de esclavo es el precio de 30 monedas, en este caso de plata. Por ejemplo, Éxodo 21:32, por allá, hay una ley que dice que si un buey te hiere un esclavo, tú tienes que pagar por ese esclavo 30 monedas. Ese era el precio de esclavo. Lo que te está diciendo la palabra es que esta mujer infiel fue comprada a precio de esclavo. A precio de esclavo. Muchas veces nosotros escuchamos tanto las historias de la Biblia y venimos y escuchamos la palabra que a veces no somos lo suficientemente sensibles a ellas. Escuche esto. Hace unas semanas yo estuve conversando con alguien. Él no es cristiano. Él nunca ha tenido contacto real con la palabra. Él no conoce estas historias, pero tiene un problema en su matrimonio. Y yo precisamente como tenía estos versículos de Oseas en la mente, porque lo he estado estudiando, me llegó a la mente la historia de Oseas y yo empecé a parafrasearla y a contarle con mis propias palabras la historia de Oseas y le digo, mira, yo quiero contarte una historia. Es un hombre que él era un profeta de Dios, es decir, alguien usado por Dios, pero tiene una mujer que le es infiel y él decide amarla. Entonces esta mujer está como una esclava y este hombre va y paga el precio por esta mujer. Espérate, me dice, espérate, yo no entendí, espérate. ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Ella le fue infiel y él entonces paga para que ella vuelva con él. Sí. Pero yo no doy ni un chele por una cosa así. Pero yo no daría ni un chele por una mujer que me haga eso. Yo le dije, precisamente, eso fue lo que hizo Cristo por ti. Tú no valías ni un chele. Delante de Dios no valemos nada, pero aún así, por su amor y su misericordia, Él nos entregó a su Hijo. Él pagó el precio para liberarnos. Eso es lo que se conoce en teología como la redención. Pagar el precio. Ahora, fíjense bien, ahora la esposa de Oseas le pertenece a Oseas, pero no porque él sea un marido posesivo que tomó a esta mujer como objeto, no, sino por su demostración de amor y perdón, pagando el precio por las consecuencias erróneas de ella. Algo que podemos ver aquí es una imagen nítida de la redención en el Antiguo Testamento. Es la imagen de, por ejemplo, Efesios 1:5 que dice, Dios en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, por su voluntad, Él nos elige para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado. ¿Y qué hizo el amado? ¿Qué tenemos en el amado? En ese amado tenemos redención, que es el pago de nuestro rescate por su sangre. El perdón de pecados, las riquezas de su gracia. Tú y yo estando esclavizados en el pecado, todo aquel que no cree en Cristo está esclavizado en el pecado, pero Cristo paga ese rescate en la cruz. Y te repito, porque a muchos tú le lees historia y dices, pero o sea, la compró como si ella fuera un objeto. No es eso lo que está diciendo. Él posee a su esposa, pero es por la muestra de gracia que Él hizo al pagar el precio. Es lo mismo que ha hecho Cristo. Pagó la deuda de la cual Él no era deudor. ¿Cómo Dios sostiene la relación con su pueblo? Costeando completamente el precio de tus pecados. Pero hay algo más que llama la atención de ese pasaje. Y es lo siguiente. Yo le dije que el precio de esclavo, ¿cuánto era? ¿Lo recuerdan? 30 monedas. 30 monedas. ¿Pero qué dice el versículo? ¿Cuántas monedas él dio?
15. ¿Qué es lo que se entiende? Que los otros 15, el valor de esas 15 monedas que él aparentemente no tenía o que quiso pagarlo así, la pagó con el cereal. Ese homer y medio de cebada, cuando lo calculan los estudiosos, equivale aproximadamente a 15 ciclos. Entonces, los 15 que dio en cereal y los 15 que dio en efectivo, ahí están los 30. Pero, ¿por qué él no lo pagó todo en efectivo? Algunos piensan que quizás es una referencia de Números 5:15, donde dice que para pagar por el sacrificio de una mujer que tengan problemas de celos o de una mujer que haya sido adúltera, deberían pagar, o sea, hacer un sacrificio, de harina de cebada. Eso es lo que piensan algunos. Ahora hay otra probabilidad. Hay la probabilidad de que Oseas, en un sentido, se parezca mucho a ti y a mí. Y es que existe la probabilidad de que Oseas haya estado en olla. Que Oseas haya estado desbaratado, así como estamos muchos quizás aquí. Entonces, como él no tenía el dinero en efectivo, quizás él dijo, bueno, déjame recoger esta cebada, ¿verdad? Para completar el precio de esclavo. La verdad es que no estamos totalmente seguros si Oseas dio todo lo que tenía para rescatar a esta mujer infiel, pero lo que sí estamos seguros es que Dios dio lo mejor que tenía por nuestro rescate. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio. ¿Y qué dio? Su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, lo más valioso del universo, crucificado en esa cruz. Él pagó con lo mejor que tenía por nuestro rescate. Eso hizo el Señor, pero ¿qué otra cosa más hace el Señor para sostener nuestra relación con Él? Comunicando continuamente. Así el Señor sostiene nuestra relación con Él, comunicando continuamente. Fíjese bien, versículo 3, ¿qué dice? Y le dije, ojo, ese le dije es que le va a dar forma a lo que vamos a hablar. Le dije, 2 puntos, entonces, ¿qué le dice? ¿Cuál es el mensaje? Tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Le está diciendo que luego que él la rescate, vamos a ver, vamos a hacer una línea de tiempo. Lo primero que él hizo fue, versículo 1, dice que él la amó, ¿verdad que sí? Oseas a esta mujer infiel la amó, ve y ama, le dice. Versículo 2, ¿qué es lo segundo que hace Oseas? ¿Qué hizo? La compró. Ahora, si seguimos esa misma línea de tiempo, ¿qué fue lo tercero que hizo? Alguien me dice aquí la poseyó, pero fíjese bien, mire el versículo 3, ¿cómo empieza el versículo 3? Como dice, y le dije, de manera que lo tercero que hace Oseas es hablarle. La línea de tiempo es así. Él va, ¿verdad? La ama, la compra, pero luego que la compra, no es simplemente, mira, tú eres mía, ponte a fregar. No fue así. Ven, vamos a hablar. Siéntate ahí, yo te perdono, yo te amo, pero vamos a hablar. Vamos a poner las cosas claras, vamos a poner límites en esta relación, vamos a buscarle la vuelta para que esta relación funcione. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a tomar un tiempo como para purificarte, como para estarte tranquila. Entonces, ya tú vas a dejar esos tigres con los que tú te fuiste, tú los vas a dejar, déjalo para allá. Tú estás conmigo aquí. Ahora, ni siquiera conmigo tú vas a estar, sino que tú vas a estar tranquila, tú vas a estar aparte, tú vas a estar santificándote. Es así. El Señor nos ama, el Señor nos compra, pero lo que va a sostener entonces que nosotros podamos seguir al par de esta relación es el diálogo entre Dios y nosotros. Luego dice, lo mismo haré yo contigo, para referirse al pueblo de Israel, como en una comparación de que asimismo, luego de muchos días, los hijos de Israel no tendrán rey, no tendrán príncipe, no tendrán sacrificio, ni estatua, ni efod, ni terafines.
Muchos lo ven esto como 3 parejas de 2, para referirse a un contraste entre lo pagano o los dioses falsos y el Dios verdadero. Porque ese pueblo iba a ser arrasado por un pueblo extranjero, donde el pueblo iba a quedar prácticamente devastado y sin identidad. De manera que en el futuro el pueblo no iba a tener rey, no iba a tener príncipe, pero tampoco iba a sacrificar, ni estatua que se refiere a pilares donde ellos adoraban, ni un efod, que era una manta, una parte del traje del sacerdote, ni terafines, que eran dioses domésticos, estatuillas que ellos hacían. O sea, lo que le está diciendo Oseas al pueblo: ustedes, así como va a tener un tiempo de purificación, así mismo el pueblo va a tener un tiempo donde no va a estar ni con uno ni con otro, un tiempo de santificación. Pero lo que me llama la atención es ese famoso "y le dije". Hay un diálogo entre Oseas y su esposa, y ese diálogo es el que produce o el que va a producir una vida nueva en esa esposa para que se aleje de los amantes. Es que la comunicación es la vía para producir un cambio en nuestras relaciones. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. La comunicación es la vía que Dios va a usar para producir un cambio en nuestra relación con Él. ¿Y cuáles son las maneras que tenemos de comunicación? Dios habla a través de ¿qué? A través de su palabra. Es a través de la palabra de Dios. Mientras respondemos en la oración, eso es lo que nos va a mantener firmes en nuestra relación con el Señor. Obedecer las palabras de Osea era lo que le iba a traer santidad a su esposa infiel. Obedecer las palabras de Osea era lo que iba a reconstruir esa relación rota. Igualmente para ti y para mí, obedecer la palabra de Dios es lo que va a traer santidad a nosotros. Decía el Señor, Juan 17:17, ¿lo recuerdan? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es. Estas palabras santificadoras son las maneras en cómo el Señor trabaja en nuestras vidas. Y veamos el esquema de acción que comentábamos. Versículo 1, Oseas ¿qué? Amó. Versículo 2, ¿qué hizo Oseas? Compró. Déjeme ver el tiempo, no vaya a hacer cosa. Ok, vamos bien. Versículo 2, compró. Versículo 3, habló. Vean el esquema. Amó, compró y habló. Es interesante que aquí podemos ver también un esquema teológico. Es interesante. ¿Qué vemos en el versículo 1? Elección. ¿En qué sentido? Oseas toma la elección, toma la decisión de amar a su mujer a pesar de sus infidelidades. En el versículo 2 vemos redención, que es pagar el rescate. Y en los versículos 3 y 4 vemos santificación. ¿Cómo se va a santificar? ¿Cómo va a estar aparte esta mujer en representación de cómo iba a estar aparte el pueblo? Ahora, ese tipo de santificación a que nos va llevando la palabra de Dios continuamente es también lo que se conoce como una santificación progresiva, que es un proceso. Resumiendo, versículo 1, Dios ama con elección. El amor de Oseas no dependía de la fidelidad de su esposo, al igual que el amor de Dios no dependía de la fidelidad de su pueblo. En el versículo 2, Dios promete redención, pagar el precio por el rescate. Ahora, en el verso 3 y 4 lo que vemos es cómo Dios va a lidiar con el pecado de ese pueblo a través del tiempo. A través del tiempo. Si usted observa en el verso 4 del capítulo 3 que estamos analizando, dice que durarán muchos días en ese proceso de apartamiento de los otros. Es decir, que es un proceso. Pero a mí, cuando hablo de santificación progresiva, esa es quizás un término que no estemos muy acostumbrados. Yo escuché esta ilustración de un profesor y me gusta usarla mucho porque ilustra muy bien lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa en nuestro proceso de santificación a través de la palabra de Dios? Alguien nos decía una vez a un grupo de esta misma iglesia
que la santificación progresiva es como una escalera eléctrica. Es como si fuera la escalera eléctrica de la gracia. Oiga esto, imagínese usted viendo esa escalera eléctrica que solamente sube. Y va subiendo un muchacho. Pero ¿qué sucede? El muchacho que sube la escalera es un muchacho torpe. Así torpe como yo. Y va subiendo el muchacho y tropieza. Y se cae. Y luego ahí tambaleando se levanta. Luego se da cuenta que se le cayó lo que tenía en la mano. Y lo recoge, y cuando lo va a recoger vuelve y se cae. Y vuelve y tropieza y va ahí peleando él con la escalera y no se sabe qué es lo que está pasando. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es su destino? ¿Hacia dónde va? ¿Y por qué va hacia arriba? Porque la escalera es eléctrica. La escalera lo va subiendo. Así mismo en nuestra vida cristiana, por más empeño que usted le ponga, por más estrategia que usted tenga, es el Señor con su gracia que nos va subiendo. Que nos va subiendo. Porque de esta escalera, el motor que la mueve es la gracia de Dios. Pero eso no se acaba ahí. Porque si bien el motor de la escalera es la gracia de Dios, el pasamanos para sostenerse es su palabra. Es su palabra la que nos sostiene mientras vamos subiendo en esta escalera de la gracia. De manera que así como si usted está bien aferrado de un pasamanos en una escalera eléctrica, usted muy difícil que se caiga. De la misma manera aquel que pone su esperanza y su empeño en obedecer lo que dice la palabra de Dios, va a tener un ascenso menos doloroso y más confiable. De manera que confiemos en la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios, conozcamos al Dios vivo a través de su palabra. Y eso nos ayudará a santificarnos. Porque las palabras de Oseas era lo que iban a traer santificación a su mujer. Y las palabras de Dios para el pueblo era lo que iba a traer santificación para el pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios también es lo que traerá santificación a tu vida. Ya viendo el último versículo, vemos el resultado. El resultado de estas tres acciones que toma Oseas representando a Dios es que al final, hablando del pueblo, dice, versículo 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Es importante destacar ese verbo que está en negrita ahí, volverán. En el Antiguo Testamento, la palabra que encontramos en sí como arrepentimiento muchas veces se traduce como volverán o volverse o regresar. El arrepentimiento es cambiar, que Dios te cambie ese rumbo completamente. Entonces, ese volverán de los hijos de Israel, que empieza el versículo 5, se refiere a que llegará un momento donde el pueblo podrá regresar a su Señor. Dice que le buscarán, pero ¿por qué le buscarán? Porque ya el Señor le ha dado un corazón nuevo, pero buscarán a Dios. ¿Y a quién? Dice luego. ¿Qué dice la negrita? Y a David. Pero usted dirá, pero hay un fallo de cronología aquí. Hay un fallo de tiempo, porque en el tiempo que esto se escribe, estamos hablando al pueblo del norte, ya hace tiempo que David no estaba. Y si David no estaba, ¿a quién usted cree que se refiere? Al Hijo de David, a Jesucristo. Es Cristo quien puede transformar ese corazón para que podamos, dice, temer a Jehová y a su bondad. Y miren, la palabra temer ahí, literalmente es temblarán. Es como temblar. Temblar de pánico se usaba, pero para aclararte el contexto, luego dice, temblarán a Jehová, y dice, y a su bondad. La ilustración es que cuando el pueblo esté delante de la bondad de Dios, cuando el pueblo entienda lo misericordioso que ha sido Dios, sus rodillas temblarán y caerán alabando, sus corazones temblarán, porque habrán entendido cuán grande obra ha hecho Dios a través del Hijo de David, a través de Cristo. Asimismo deberían temblar nuestros corazones cada mañana cuando venimos a recordar el sacrificio de Cristo. Es grande lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Oseas, recuerden que significa salvación. Y esta historia lo que apunta y lo que quiere llevarnos es a que el único lugar donde encontramos y podemos encontrar salvación es en Cristo. Es en Cristo nuestro Señor. Entonces, en conclusión, te diría que en Dios mismo es donde se encuentra todo lo necesario para hacer de nuestra relación con Él una relación inquebrantable. ¿Y qué es inquebrantable? Algo que no se rompe, algo que no se quiebra. De esa manera es que Dios te ha amado, porque ni la muerte, ni lo grande, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es a través de Cristo. Es Dios quien pone las herramientas, de manera que Dios es quien nos ama perpetuamente a pesar de nuestros pecados. Dios es quien pagó el precio por nuestro rescate. Dios es quien se comunica con nosotros para guiarnos a la santidad. Topa Dios y napa ti, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Ni tus estrategias, ni todas tus artimañas podrán sostener tu fidelidad con el Señor. Es Dios mismo, con su gracia, que te da todo lo necesario para que tú busques de Él. Comunícate con Él a través de la palabra, a través de la oración. Obedece sus consejos, vive para Él. Y no importa cuántas veces haya caído, no importa si te señalan como lo que vimos aquí, como esa mujer adúltera, no importa, el Señor te ama y te perdona si tú estás dispuesto a ir a Él. Y ahora viene la parte más difícil, donde yo no quería llegar. Ahora sí es verdad, señores. Para terminar, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de Oseas 3 para los matrimonios de hoy. Lo bueno de predicar la palabra, y así que podamos ver todo el consejo de Dios, es que aunque el predicador quiera huir de un tema, no puede. Porque yo voy en desventaja hoy. Vamos a ver estas aplicaciones a los matrimonios. Y el que tiene su esposa o esposo aquí, los codazos se los van a dar aquí en la iglesia, pero a mí los codazos me lo irán a dar en la casa. Entonces usted se imagina lo que va a pasar. Si fuésemos a aplicar esto a los matrimonios, ¿cómo se vería? El consejo es sencillo. Atención soltero, atención casado, atención aspirante. Haz como seas. Ama, paga el precio y comunica. ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, excelentes alumnos, un privilegio tenerles. Algo que tenemos que recordar es que todo esto no es como algo que va en orden. Todo esto en el matrimonio debe pasar simultáneamente, porque Oseas, simultáneamente, él seguía amando a esa mujer y tuvo que pagar el precio y a la vez comunicar. En nuestra vida práctica de matrimonio y de relación de pareja, esto ocurre simultáneamente. Entonces, 3 consejitos. Primer consejito, práctico. Ama aunque no siempre te sientas amado. Efesios 5:25 nos da un consejo. Nos dice a los maridos: amad a vuestras mujeres. ¿Cómo tienen que amarlas? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay que pagar sacrificios. Es así, no necesariamente cuando te sientas amado es que debes mostrar amor. Decíamos que el amor de Oseas y el amor de Dios es un amor por elección. Por elección. Y un amor por elección implica que aunque no siempre te sientas amados, si tú decides amar de la manera como Cristo ama, quien debe gobernar en tu matrimonio es la palabra de Dios, no tus sentimientos. Y no me refiero a que seamos insensibles, a que no nos importen las heridas de los demás ni de nuestras esposas. Me refiero a que en el matrimonio, aunque es una relación sentimental que se promueve, tenemos que dejar que sea Dios quien moldee esos sentimientos. Si dejamos que sean los sentimientos y no la palabra de Dios lo que gobierne nuestro matrimonio, caeríamos en la misma trampa que han caído los que creen en esas ideologías del mundo. Ideologías que quieren hacer de nosotros personas que defiendan lo que sienten
por encima de la verdad, pero la palabra dice que a lo que debemos defender es su verdad por encima de lo que sentimos. Es que no podemos permitir que lo que usted sienta hoy o mañana deje de sentir sea el hilo delgado que defina si su relación debería continuar o avanzar. Porque ¿saben qué? Es la palabra de Dios lo que va a ayudar a su matrimonio a perseverar en el tiempo. Como decíamos, si Dios no sostiene tu matrimonio, es insostenible en el tiempo. No hay manera. Tenemos que practicar el amor de Dios en nuestro matrimonio, y eso se aplica amando incondicionalmente. Obviamente es muy fácil decirlo de aquí, pero muy difícil practicarlo, ¿verdad que sí? De manera que es el mismo Dios trabajando en nosotros quien puede hacer esto posible. Segundo consejito, paga el precio aunque no seas deudor. En ese pasaje que leímos de Efesios, sigue diciendo más cosas, y al final, cuando concluye la idea, termina el apóstol Pablo diciendo ahí, inspirado por el Espíritu Santo, por lo demás, como quien dice, concluyendo, cada uno de vosotros ame también a su mujer, asimismo la mujer respete a su marido. Hay dos negritas ahí. ¿Cuáles son? Ame, respete. El esposo ame, la mujer respete. Aquí vemos una combinación muy interesante de cómo es la dinámica del matrimonio. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente el marido deja de amar, la mujer deja de respetar. Pero desde que la mujer deja de respetar, el marido deja de amar. Entonces esto se vuelve un rebú. Entonces estamos en la casa discutiendo, no, que fuiste tú que dejaste la tapa del inodoro arriba, no, que fuiste tú que le ensuciaste, no. Y simplemente muchas veces el matrimonio se convierte en un centro de investigación para buscar culpables. Otras veces el matrimonio se convierte en un podium de debates para saber quién tiene o no la razón. Si ese es tu caso, tu casa será un ring de lucha en vez de un hogar. Nadie se va a poner de acuerdo. Alguien tiene que ceder. ¿Qué sucede? En el versículo 2 decíamos, ¿qué hizo Oseas? Pagó el precio. Pagó el precio. En nuestras relaciones maritales debemos pagar el precio muchas veces, aunque no tengamos la razón. Oseas pagó por esa mujer, aunque no era el deudor, aunque no tenía necesidad, aunque era su esposa. Asimismo, muchas veces el esposo o la esposa tiene que pagar el precio, porque Oseas pagó con plata y cebada, pero en el matrimonio se paga con cuotas de humildad. Con cuotas de humildad. Si ninguno de los dos se rinde, hay problemas. Hay problemas. Fíjense qué es lo que pasa. Si ninguno de los dos se rinde, esto es lo que va a pasar. Los psicólogos y algunos estudiosos han llegado a esta conclusión relacionando ese versículo de Efesios con la vida práctica del matrimonio. Esto es lo que se llama el ciclo alineante. ¿Y a qué se refiere? A un traspaso de una cosa a otra que forma un ciclo. Por ejemplo, dice el círculo, sin amor, empieza arriba, ¿verdad? Si usted sigue la flechita a su derecha, sin amor, ella reacciona sin respeto, y sin respeto, ella reacciona sin amor. Y el ciclo no se acaba, y los problemas no se solucionan, y la cosa no avanza. Pero, ¿a dónde es que tenemos que llegar? La idea es que podamos llegar aquí. Esto es lo que los estudiosos llaman el círculo energizante. ¿Y a qué se refiere? La idea parecida que Pablo está diciendo en Efesios, de que el amor del hombre debe ser alimentado por el respeto de la mujer, y el respeto de la mujer debe ser alimentado o energizado por el amor del hombre, y el círculo sería así, que el amor de él motive el respeto de ella, y el respeto de ella motive el amor de él. Entonces se crea ese círculo de equilibrio. Pero hay un problema. En la vida real eso no es así, ¿no? En la vida real eso no es así. Ese círculo se rompe. Siempre en nuestra condición caída habrá alguien que falle. Ahora, ¿dónde usted y yo como creyentes, maridos y esposas, a dónde es que aspiramos? ¿Dónde queremos llegar? Aquí es que queremos llegar. Al ciclo
gratificante. Es decir, dicho con palabras mías, el ciclo de la gracia. ¿En qué consiste el ciclo de la gracia? Si lo pueden observar en la proyección, funciona así. El amor de él no depende del respeto de ella. Y el respeto de ella no depende del amor de él. Asimismo, como el amor de Oseas no dependía de esa fidelidad de Gomer, de esa fidelidad de su esposa. La cosa funciona así. El ciclo de la gracia es cuando la mujer se queda mirando a su esposo y dice, mira, el hombre me ayuda poco. Él viene con su pie lleno de cicote a subirlo en la mesita y a ver televisión y no sabe hacer más nada. Pero a pesar de eso, yo lo voy a respetar porque a eso me manda la Biblia. Yo lo voy a respetar para que ese respeto produzca amor en él. Lo mismo al revés. Mire, esa esposa mía, mientras más zapatos ella compra, más descalza ella está. Ella no se vuela muchísimas decisiones, pero a pesar de eso, yo la voy a amar. Porque fíjese, la palabra respeto en el griego, cuando lo vemos en Efesios 5, es una palabra griega que se puede pronunciar como fobeo, que se refiere a una fobia, a un temor, a espantarse por algo. Entonces, el ciclo en la Biblia funciona que cuando hay amor, el otro reacciona con respeto, porque cuando el marido ama a su esposa como la Biblia dice que la ame, esa esposa se va a espantar y va a decir, Dios mío, pero este hombre me quiere tanto que yo no tengo más que otra opción que respetarlo. Y viceversa. Ese es el ciclo de la gracia. Hermanos, si no llenamos nuestro matrimonio con la gracia de Dios, con el perdón de Dios, estamos fritos. Esta sociedad va en declive. Necesitamos evangelio en nuestro matrimonio. Necesitamos gracia, necesitamos perdón. Necesitamos que alguien tire la toalla. Pero dos gallitos abiertos en una casa no van para parte. Esa es la realidad. Consejito número 3. Comunica la santidad. Comunica la santidad. No puedo abundar mucho en el texto porque tenemos el tiempo arriba, pero por lo menos vamos a leerlo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Santificarla, santificarla. Entonces, nosotros en nuestros matrimonios también tenemos que tener este objetivo. Alguien decía por ahí, el matrimonio más que para hacernos felices, es para hacernos más santos. Pero hay que ser realista. Usted dirá, ajá, ¿y los cristianos no tienen derecho a ser feliz? ¿Y los cristianos no tienen derecho a ser feliz? Te lo voy a decir de esta manera. El matrimonio entre creyentes, incluso aunque no sea creyente, si usted lee 1 Corintios capítulo 7, verá que aún si tu cónyuge no es creyente, tú tienes un llamado del Señor a santificar, a comunicar la santidad y la palabra de Dios en esa relación. Porque el matrimonio se trata de una santificación mutua que hace posible a los cónyuges disfrutar del gozo del Señor de una manera mutua, de una manera agradable, de una manera hermosa. De otra manera, sí, usted tiene derecho a ser feliz. El problema es que si usted no es santo, usted no podrá ser feliz. Ese es el problema. De manera que si usted quiere realmente ser feliz y disfrutar su matrimonio, procure la santidad. Procure la santidad. Entonces, recapitulamos. En tu matrimonio, haz como seas. Ama incondicionalmente. Paga el precio aunque no seas el deudor, aunque no tengas la razón, aunque tengas que tirar a veces la toalla. Paga el precio y comunica la santidad. ¿Qué necesitan los matrimonios de hoy para ser matrimonios inquebrantables? Alguien escribió un libro, el doctor Harley decía que esto no falla, según él. Según él, para que un matrimonio sea prueba de infidelidad, según el doctor dice, esto es todo lo que se necesita. Ella, la mujer, necesita afecto, necesita conversación, necesita honestidad y franqueza, necesita seguridad financiera, necesita compromiso familiar. El hombre necesita plenitud sexual, compañía recreativa, alguien para jugar y entretenerse, una esposa atractiva, paz y quietud, sostén doméstico. Él requiere admiración. Todas estas cosas, según
ese doctor experto en la psicología, él dice que tú necesitas eso para que tu matrimonio no se rompa. Ahora bien, yo le voy a hacer una pregunta. Si yo tomo Gálatas, el capítulo 5, el fruto del Espíritu, yo le hago esta pregunta. Vamos a darle la razón al doctor. Todo eso es verdad. Ahora yo le pregunto a usted. ¿Usted cree que el hombre sin tener amor puede darle afecto a su esposa? ¿Usted cree que el hombre sin tener amor puede tener una conversación agradable con su esposa, sin tener bondad, sin tener dominio propio? ¿Podrá ser honesto si no tiene al Señor en su corazón? ¿Podrá ser un buen padre si no tiene al Señor en su corazón? ¿Podrá haber seguridad financiera en un hombre que no tiene ningún tipo de dominio propio para controlar lo que él desea? ¿Usted cree? No podemos. Sin el Señor no podemos. Sin el Señor no podemos. En Dios mismo es donde se encuentran todas las herramientas necesarias para hacer de nuestro matrimonio, de tu matrimonio, un matrimonio inquebrantable, un matrimonio que no se rompa. La dinámica es esta. Por un lado está él, por otro lado está ella, pero quien fomenta que esa relación se sostenga es la cruz de Cristo con su evangelio. Porque ahí está su gracia derramada. Es la misma gracia de Dios lo que te salvó a ti, pero es la misma gracia de Dios lo que puede salvar a tu matrimonio. La manera de poder sostener un matrimonio en una sociedad como esta es que ambos vayan creciendo juntos, acompañados, perfeccionándose en la imagen de Cristo, y el único que puede hacer eso es el mismo Espíritu Santo, a través de lo que Cristo hizo. ¿Quieres un matrimonio inquebrantable? Tú que no te has casado, ¿quieres un matrimonio inquebrantable? Que sepan que todas estas no son cosas para que juzguemos a aquellos que se han separado o que no están juntos, no. Esto es para ti que todavía no te has casado, para ti que estás unido en matrimonio, para que medites en qué manera y pongas en práctica de qué manera tú puedes glorificar a Dios con tu matrimonio. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, gracias Señor por tu amor. Gracias Padre porque tu bondad se ha hecho manifiesta en Cristo. Solo Cristo y ese evangelio puede sostener nuestra vida, nuestros corazones, pero también puede sostener los matrimonios de todos, Señor. Pedimos por cada matrimonio aquí representado, Señor. Pedimos por los matrimonios de esta iglesia. Pedimos por los jóvenes, Señor. Que sean, Señor, matrimonios que te glorifiquen a ti. En cada una de nuestras áreas de vida hay cosas que trabajar, pero sabemos que sin tu asistencia no es imposible. Es imposible sin tu asistencia seguir. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote a través de nuestra vida y que esta palabra no caiga al vacío, sino que día a día vivamos en tu amor, disfrutemos de tu gracia y la pongamos en práctica. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor.